¿Qué tenemos en la sexta trompeta? Una guerra mundial en el río Éufrates. Ahora vamos a ver. El templo va a estar edificado. Van a estar los dos testigos, los cristianos perseguidos a nivel mundial, y la sexta trompeta dura 3 años y medio. Vamos a verlo rápido. Acá lo pueden ver, toca la trompeta. Acá dice, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, dice, para matar la tercera parte de la humanidad. Acá va a morir la tercera parte de la humanidad, un tercio de la población mundial. Para que se den una dimensión, es toda la población de América. Toda la población de América es un tercio de la humanidad, en cantidad, en el número. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Ya hay soldados, ya hay esa cantidad de soldados en el mundo. Sobran para que haya 200 millones de soldados. Entonces va a haber una guerra en el río Éufrates. Eso quiere decir que va a ser en Siria o en Irak. Tiene que ser ahí porque es donde cruza el río Éufrates. El río Éufrates nace en Turquía, cruza Siria, cruza Irak y desemboca en el mar. Entonces tiene que ser ahí, Siria o Irak o la zona de Turquía. Bueno, acá habla de la tercera parte de la humanidad que muere. Bueno, hay varias cosas más ahí que menciona, la sexta trompeta. Después está en Apocalipsis 11. Apocalipsis capítulo 10, esto es otra cosa, lo tienen que saltear. Y Apocalipsis capítulo 11 continúa hablando y dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien me dijo, levántate y mide el templo. O sea, si él puede medir el templo, quiere decir que cuando suene la sexta trompeta, ¿qué es lo que va a estar funcionando? El templo. Dice, y el altar y a los que en él adoran. Pero dice, escuchen esto, esto es fundamental. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Lo que menciona acá es que el patio del templo no lo midas porque se le fue dado a las naciones. Reina Valera dice a los gentiles. Ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué se refiere a esto? Donde tienen que construir el templo de Israel hay una mezquita musulmana. Es por eso que el anticristo primero va a llegar para presentarse como un pacificador entre el pueblo de Israel y los islámicos, generar esa paz y poder construir el templo. ¿Cuál va a ser la paz? Que entonces les van a dejar el atrio, lo que se conocía como el atrio, se los van a dejar a ellos para que tengan su mezquita y así llegar a un acuerdo y que ellos tengan su mezquita y el pueblo de Israel tenga su templo. Es por eso acá que justamente le dice el patio déjalo porque se lo dieron a ellos. ¿Sí? Han sido entregados a los gentiles. Acá aparecen los dos testigos que profetizan por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Bueno, si alguien nos quiere dañar, pam, pam, pam. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué les dije que había? Guerra mundial, templificado, los dos testigos, y los cristianos perseguidos a nivel mundial. Pero por cierto, acuérdense de esto. Dice que los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, que cuando esto ya es terminando la sexta trompeta, Jerusalén, que es donde el Señor fue crucificado, ¿sí? Va a convertirse en Sodoma y en Egipto. O sea, cultura de Sodoma y cultura de Egipto, lo que va a pasar ahí en Israel es que van a estar muy familiarizadas con ello. ¿Qué pasaba en Sodoma? No sé si lo puedo decir por las redes, pero ¿cómo lo digo? Es cuando un adulto quiere expresar su amor con un menor. ¿Se entiende? Es cuando un adulto quiere expresar su amor, entre comillas, entre varias comillas, con un menor. Eso es lo que pasaba en Sodoma. Después les muestro el fundamento. Cuando el Señor venga, cuando termine de sonar la sexta trompeta, así en esa condición va a estar Israel. Eso, que un adulto exprese su amor con los menores, eso es lo que hacía el profeta Mahoma, para que se den una idea. ¿Por qué es que va a pasar eso? Si quieren entender un poquito más por qué menciono tanto el Islam, véanse el estudio del anticristo y el Islam. Ahora, después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. O sea, y cayó gran temor sobre los que vieron. Los dos testigos, después de 3 días y medio, resucitan. Dicen, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube. ¿Qué es lo que vemos acá? Un arrebatamiento. Una nube, una voz del cielo, una nube. Ellos suben a la nube y se van. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo baja del cielo en las nubes. Somos llevados a las nubes, por eso dice que vamos a recibir al Señor en el aire y ahí nos vamos con el Señor. Cada vez que aparece una nube está hablando de arrebatamiento. Es por eso que el Señor cuando se fue de la tierra justamente se fue arrebatado también. Entonces, acuérdense de esto, hay un segundo arrebatamiento acá. Los dos testigos son arrebatados. No cabe ningún tipo de lugar a duda. ¿Sí? Se van al cielo, suben en una nube. Bien,
Entonces, esto es la sexta trompeta. 3 años y medio. Y lo otro es que los cristianos son perseguidos a nivel mundial. No lo voy a hacer para no perder tiempo, por eso está en Apocalipsis acá, en Apocalipsis 12. Pero si quieren tendríamos que hacer un estudio de Apocalipsis 12 porque me va a llevar mucho tiempo. Pero básicamente es esto. O sea, es una de las 3 trompetas. De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Ese hijo varón es la iglesia que fue arrebatada para convertirse en la esposa del Cordero. Es el hijo varón, el hijo maduro, es el hijo huíos, ¿sí? No es un niño, es un hijo grande. Eso es lo que tuvo la mujer, la estatura del varón perfecto. Y el dragón se fue a perseguir a la mujer. Es por eso que en los primeros 3 años y medio va a haber una gran persecución a los cristianos, que se queden. Persecución a nivel mundial. Bueno, no vamos a entrar más en detalle para seguir avanzando. Continúo hablando acá. Pam, pam, la serpiente, esto. Esperen que se me hizo el lío. ¿Dónde es que estamos? Apocalipsis 11 estábamos, perdón. El segundo ay pasó, o sea, la sexta trompeta. He aquí, el tercer ay viene pronto, o sea, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y esto es lo que yo les leía hoy, ¿sí? Todo lo que veíamos recién. Entonces, fíjense cómo va siendo en orden. Suena la séptima trompeta. Apocalipsis 12 nos resume el arrebatamiento, que está acá, ¿sí? Esto es el arrebatamiento, hasta ahí. La mujer tiene un lugar preparado por Dios para que la sustente por justamente 1260 días, que son 3 años y medio. Y después dice que persigue a la descendencia de la mujer, o sea, la iglesia que se termina de quedar. Bien, Apocalipsis 13, acá sí comienza a hablar acerca de lo que va a acontecer en la séptima trompeta y ahí vamos. Es el tiempo de ira, las 2 bestias aparecen, la marca de la bestia, los decapitados y las copas de ira. ¿Cuánto dura? 3 años y medio. ¿Por qué dura 3 años y medio? Apocalipsis 13:5. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Eso es lo que va a actuar el anticristo, literalmente él gobernando. 3 años y medio. Porque los otros primeros 3 años y medio, él va a ser un pacificador. Pero a la mitad de los 7 años, ¿sí? Él se presenta verdaderamente como realmente es y pide que lo adoren y ahí arranca a gobernar él. Bueno, acá habla todo lo que con respecto a la bestia, acá aparece el falso profeta que ya lo habíamos visto, el anticristo que es el Mesías de los musulmanes y el falso profeta que es el falso Jesús. Si quieren entenderlo, vayan a ver el video del estudio acerca del anticristo y el Islam. La marca de la bestia, la economía digitalizada, esto es lo que está hablando acá. El número de la bestia, que habíamos visto que es el nombre de Alá justamente, ¿sí? Bueno, Apocalipsis 14, ya ahora acá no viene el caso. Apocalipsis 13 les puse acá y Apocalipsis capítulo 16, que son las copas de ira que están acá. Las copas de ira se van a derramar dentro de la séptima trompeta, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Suena la séptima trompeta, se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Cuándo va a venir la ira? Después que suene la séptima trompeta, ¿sí? Entonces, las copas de ira se van a derramar aquí adentro, en la séptima trompeta, ¿sí? Es por eso que después que suene la séptima trompeta, comienzan a transitar los 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, yo debo estar ahí, acá. En estos 3 años y medio se derraman las copas de ira hasta que viene el Señor. Entonces, ¿qué es lo que más yo les quería explicar acá para que se termine de entender la idea? Fíjense, esto es una línea de tiempo. ¿Bien? ¿Sigo compartiendo pantalla? Sí, sigo compartiendo pantalla. Esto es una línea de tiempo. ¿Bien? Nosotros lo que tenemos es que nosotros estamos acá, ¿sí? Acá, en este tiempo. Acá arrancaría a sonar la quinta trompeta. Todo este recuadro. Sí, es por eso que acá les puse la salida, arrebatamiento de la esposa, Apocalipsis 8:13. Comienza a sonar, suena la quinta trompeta. Lo que veíamos recién, acá tienen los fundamentos de lo que yo le leí. Apocalipsis 9, 1 y 2, del 1 al 12. Yo ahora este archivo se los paso por WhatsApp. Termina de sonar la quinta, o sea, pasan los 5 meses, suena la sexta trompeta, acá. Y se transcurren los 3 años y medio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Que va a haber un segundo arrebatamiento. ¿Cuál es ese segundo arrebatamiento? El que yo le leí acerca de los 2 testigos. ¿Sí? Acá en Apocalipsis 11. Los 2 testigos son arrebatados. Y juntamente con los 2 testigos son arrebatados parte de la iglesia que se quedó. Por eso les puse acá las 5. Esto es acá. Esto es importante. Las 5 vírgenes sensatas.
se van acá. Porque dice la Biblia que a las 5 vírgenes sensatas las vino a buscar el esposo. A la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quién vino? El esposo. Pregunto, ¿un esposo es alguien que está qué? O sea, ya se casó. ¿Se entiende? El esposo quiere decir que cuando el Señor viene a llevarse a las 5 prudentes, esas 5 prudentes, o en realidad esas 10 vírgenes, es la iglesia que se quedó. Y el Señor se lleva a 5 de ellas, a las prudentes. ¿Sí? Por eso el que las viene a buscar es el esposo. ¿Cómo se las lleva el esposo a las 5 vírgenes? Arrebatadas. O sea, eso no hay ningún tipo de lugar a duda. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas se fueron a las bodas. Claro, y cerró la puerta. No fueron llevadas a las bodas para casarse. Por eso hace la referencia en 5 y no en una. Porque el Señor se va a casar con una. Esas 5 vírgenes que entran a las bodas, entran justamente a la boda, pero a la ceremonia no como anfitriona, sino a participar de la ceremonia, a convidada a las cenas de la boda del Cordero. Eso está en Apocalipsis fíjense, capítulo 19. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. A la cena, no a la boda. A mí nadie me va a llamar a la cena de mi propia boda. Yo voy a invitar a gente a la cena de mi boda. Yo voy a ir a la ceremonia, pero a la cena no. ¿Se entiende? La cena yo voy a ser el anfitrión de la cena si me caso. El Señor y la esposa son los anfitriones de la cena. Y los invitados a la cena son los que se quedaron. Son las 5 vírgenes. Por eso el que se las va a llevar justamente es el esposo. ¿Sí? Es el esposo. Entonces, arrebatamiento de las 5 vírgenes acá, en el medio. Suena la 7ª trompeta. Gran tribulación, tercer ay, 3 años y medio. Y acá viene el Señor, donde todo ojo le verá al final. Acá es donde se va a desatar la guerra del Armagedón. Y bueno, ahí ya tendríamos que hablar de las copas de ira. Básicamente, fíjense, ¿sí? Fíjense cómo todo encaja perfectamente cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra. Y la 6ª trompeta y la 7ª trompeta es la semana 70 de Daniel, ¿sí? Es la semana 70 de Daniel. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la 6ª y 7ª trompeta? Simple, es toda la tribulación. Es toda la tribulación. Por eso les digo que las trompetas son periodos de tiempo. Son periodos de tiempo, nada más. Dentro de ese periodo de tiempo van a empezar a acontecer cosas que se van a ir cumpliendo hasta que llegamos a la venida del Señor. Por eso todo se cumple así. Imagínense que acá yo tendría que haber puesto 6 flechas más acá, ¿sí? Y 6 flechas más acá. Porque son las otras 6 flechas de los 6 sellos que no puse porque las resumí en 1, 7 sellos, o sea, 6 flechas más acá. Y acá faltarían las otras 6 flechas de las otras 6 copas. O sea, acá tendríamos 7 y 7, 14 y 7, 21 flechas llegando acá. Y todas las 21, esas 21 cosas se van a cumplir todas acá, cuando el Señor venga. Por eso va a ser un tiempo impresionantemente terrible el que va a acontecer. Así que básicamente este es el resumen de las trompetas del libro de Apocalipsis. Y tiempos, las 5ª, 6ª y 7ª, las más importantes, y todas concluyen en la venida del Señor.